Bueno, obviamente que todo está relacionado con esta situación de la pandemia, los casos. Hoy fue un día importante porque en el Congreso de la Nación vendría a ser una especie de CEO, un gerente para la América Latina del laboratorio Pfizer. Estuvo dando informes respecto de cuál fue la negociación que se empezó a llevar adelante con la Argentina en su momento y que después, bueno, fracasó, porque en principio la idea era que ya hubiéramos estado inundados de vacuna Pfizer, sin embargo no fue. Y hoy el gerente de la farmacéutica, repito, para América Latina, brindó informes en el Consejo y ahí nos enteramos de que una palabra, nada más que una palabra, fue lo que trabó definitivamente este acuerdo. Esa palabra es negligencia. Dentro de lo que era el acuerdo, el contrato que se iba a firmar entre nuestro país y el laboratorio, había una cláusula, una palabra que hablaba de las consecuencias en caso de que existiera negligencia por parte del laboratorio, y eso fue lo que trabó absolutamente todo. Entonces, la pregunta, ahora hay un proyecto que presentaron los diputados de la oposición diciendo, bueno, le saquemos la palabra negligencia y arreglemos rápidamente con Pfizer. Bueno, habrá que ver si es que esto se acepta o no, pero lo que llama poderosamente la atención es que por esa palabra, ¿cuántos argentinos murieron? ¿Cuántos argentinos murieron? Escuchaba algunos comentarios que se hacían desde el oficialismo y decían, no, porque nosotros no podemos firmar cualquier cosa, porque la soberanía, no, que no nos pueden venir a exigir, porque... Y la verdad que a mí, yo la verdad me indigné hoy día, lo escuché a lo que decía este gerente de Pfizer para América Latina. Lo escuché y la verdad que a medida que iba desgranando las explicaciones que daba este señor, y la verdad que yo decía, pero ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién estamos? Estamos de los mismos tipos que en su momento nos mintieron a todos los argentinos diciéndonos, por ejemplo, ese personaje siniestro que hay en el gobierno nacional, si bien es gobernador de la provincia más importante del país, pero es un personaje siniestro que se llama Axel Kicillof, es el revolucionario de Paño Lenzi, es el revolucionario de Jardín de Infante, de enano de jardín, que se acuerda cuando nos decía a nosotros los argentinos, cuando él era ministro de Economía, que se lanzó a reestatizar YPF, y nos decía a los argentinos que nos quedemos tranquilos porque seguramente Repsol, la petrolera española que tenía en ese momento la explotación de YPF en nuestro país, del petróleo, nos iba a tener que pagar a nosotros. No solo no iban a tener que devolver la empresa, sino que aparte nos iban a tener que pagar una indemnización a nosotros. Eso nos decía este chanta, este irresponsable, este mamarracho de gobernante. Y lo mismo nos dijo cuando era la negociación de la deuda, que nosotros éramos absolutamente soberanos, ya no le debíamos un mango a nadie. Éramos mejor que Estados Unidos, ya no hay atadura, no hay dependencia, al fin nos liberamos de las garras del imperialismo y de los capitalistas y de todo lo demás. ¿Se acuerda ese verso que también
nos había vendido ese otro, el jefe de la organización, el cerebro de la organización delictiva que es el kirchnerismo, que era Néstor Kirchner. Axel Kicillof, este personaje nefasto, siniestro que tiene la política argentina, también nos decía en ese momento que no nos preocupemos, que él tenía la firmeza necesaria para enfrentar al Club de París y que no iban a tener que venir acá a pretender llevarnos por delante. ¿Cómo terminó la negociación con el Club de París? Le terminamos pagando, ¿no es cierto?, muchísima más plata que la que correspondía, porque la negociación que llevó adelante este mamarracho le hizo perder a la Argentina una fortuna. Ese mismo tipo que decía eso, que no le íbamos a tener que pagar al Club de París, el que decía que los gallegos, los españoles por Repsol nos iban a tener que pagar a nosotros y que nosotros después terminamos indemnizando a la empresa española que todavía le seguimos pagando por la irresponsabilidad de este tipo, son los mismos que ahora buscaban el pelo en la leche con esta palabra negligencia que decían que era inaceptable. Y por eso no firmaron el acuerdo con Pfizer, porque eso podía significar, ¿no es cierto?, una pérdida millonaria para el país. Pero, ¿cómo pueden ser tan caraduros estos tipos? Esa actitud de estos tipos, de estos personajes, de Kicillof, de Fernández, de Cristina, de González García, fueron los que principalmente ocasionaron la enorme cantidad de muertos que hay en nuestro país. Es increíble. Una palabra que trajo y la metió en el contrato o en el convenio que iba a firmar con Pfizer, otro personaje nefasto de la política argentina, un traidor serial. Un oportunista de la política, un chanta, un tipo sin palabras, sin valores, sin código, que se llama Leopoldo Moró. Radical, hijo de Raúl Alfonsín. Hoy es el kirchnerista, es más kirchnerista que Máximo. Ese tipo fue el que dijo, no, lo hagamos, y se rajaban las vestiduras diciendo, no podemos hacer esto. Cuando ya nos entregaron antes, con el Club de París, con Repsol. Ahora la diferencia era que lo que había que priorizar en este caso era la vida de los argentinos, a través de que llegue la mayor cantidad de vacunas y no estemos como estamos ahora, con una enorme cantidad de muertos. Argentina tiene más de 80.000 muertos, casi 90.000. Y recuerdo que el otro, Albert Títere, el presidente, el Albert Títere, ¿qué decía? Menos mal que gobernamos nosotros, porque imagínense si en plena pandemia gobernaba Macri, ya hubiéramos superado los 10.000 muertos, nos decía. Y resulta que gobiernan ellos y ya andamos por cerca de los 90.000 muertos. Y entonces nos preguntamos, ¿pero estos tipos creen que nosotros todos somos estúpidos? Estos tipos en realidad, los gobernantes, creen que en verdad somos todos opas, somos tontos. ¿Cómo puede ser? Por favor. El gerente de Pfizer, que se llama Nicolás Baquet, de Pfizer Argentina, hoy ya lo puso en descubierto en el Congreso. Y es increíble cómo algunos pretendían defender lo indefendible. ¿Y sabe qué es lo peor? Que desde los bloques de la oposición le sugirieron al gobierno nacional que cambie, que saque esta palabra negligencia. ¿Y sabe qué dijeron los del bloque del Frente de Todo? Que no tienen previsto cambiar la ley actual. Entonces, ¿qué están diciendo? Bueno, que se mueran.
por una cuestión de lo que ellos llaman los principios revolucionarios de estos tipos. No, 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 no. Nosotros somos revolucionarios, no podemos ir contra nuestros principios. Mientras tanto, los hospitales están saturados, el personal de salud ya no da más, no hay cama de terapia intensiva. Ayer lo escuchamos, lo que nos contaba el doctor Biela. Estamos en una situación límite. Hay provincias donde realmente la situación sanitaria ha colapsado o está a punto de colapsar. En Tucumán, el fin de semana quedaba una sola cama de terapia intensiva en el ámbito privado. Pero realmente estamos en manos de irresponsables totales. ¿Quién se hace responsable de las casi 90.000 muertes que tiene este país por COVID? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera acordado? Porque en ese momento, como decía el mentiroso del presidente, decía, para mí la vida está primero, porque si vos perdés la vida, de ahí ya no volvés. ¿Se acuerda que no hacía ese verso cuando los encerraba a todos? El año pasado, que nos tuvo encerrados 6 meses, 7 meses. Ah, no, porque para mí la prioridad es la vida, decía el tipo. Pero a la hora que tenía que mostrar que realmente esa era su prioridad, porque había que traer lo necesario para que la gente no se muera, no lo hizo. Se quedó con lo que le dijo el mamarracho de Kicillof, la delincuente de Cristina, y no firmó con Pfizer, no firmó, y Argentina se privó de recibir una importantísima dosis de vacuna que hubiera, ¿no es cierto? No digo que no se hubiera muerto gente, pero no hubiera sido esta cantidad obscena de muertes por coronavirus, porque eran muertes evitables. Eran muertes evitables. Sin embargo, la actitud chanta, irresponsable de estos tipos que nos gobiernan, y nos llevaron a esto. Entonces, ¿sabe qué? Si se le murió un pariente, si se le murió un amigo, una amiga, no, ya está, no busque más culpables, ahí están los culpables. Tendríamos que haber tenido, como siempre lo dije desde acá, comparando este tema de salud con el tema financiero, yo les ponía el ejemplo de que normalmente se arman lo que se llaman las canastas de moneda, que es una oferta de monedas de distintas monedas que por ahí, ¿no es cierto?, se arman para salvar determinadas situaciones financieras. Entonces ahí aparecen los euros, los dólares, los yen, hasta las rupias aparecen ahí. Y eso se tiene a mano para ver cuál es la mejor opción para salvar determinada situación financiera. En este caso era lo mismo, había que hacer una canasta de vacunas. Tendríamos que haber tenido el Sputnik, tendríamos que haber tenido la Sinopharm, tendríamos que haber tenido la Moderna, tendríamos que haber tenido Johnson & Johnson, tendríamos que tener AstraZeneca, tendríamos que tener Pfizer, y todas las vacunas que aparecieran en el mundo, porque la prioridad ¿cuál era? El verso que decía el presidente al principio, le salvemos la vida, pero le salvemos la vida en serio a la gente, no en el relato. Esa es la realidad. Hoy quedó demostrada esta realidad. Porque lo que había que hacer, usted como padre de familia, si se le están muriendo sus hijos, y viene un tipo y le dice, che, yo tengo la vacuna, yo tengo el medicamento para salvarlo, y el tipo le dice, bueno, pero ¿sabe qué? Para que yo te entregue el medicamento, vos me vas a dar la casa. Entonces yo, padre de familia, ¿qué digo? Sí, dámelo, hermano, después hablemos de eso. ¿Querés mi casa? Sí, te la doy, pero dame ahora el remedio para que mis hijos no se mueran. Después veamos cómo hago. Dame. ¿Usted no lo haría como padre, como madre?
¿No priorizaría la vida de sus hijos antes que cualquier cosa? No, estos tipos no lo hicieron. Este mamarracho de Moró apareció metiendo una chicana, le metamos la palabra negligencia. ¿Sabe qué? Son todo mentiras, porque ellos ya tenían, el gobierno nacional ya tenía armado el negocio con sus representantes acá en la Argentina, con la vacuna rusa. Ahí andaba el delincuentón ese de Ginés González García haciendo negocio, y ya tenían un compromiso para que la única vacuna que llegue era la rusa, porque con eso decían, no vamos a hacer la guita. No, bueno, pero nosotros le damos, pero no traigan competencia. No te preocupes, la tiramos por la ventana a las otras. Y hoy tenemos 80.000 muertos. La verdad que es vergonzoso, es triste, es obsceno, es inmoral, porque estamos hablando de que gente se murió por estas canalladas de estos tipos. En otros lados del mundo, sabe que a estos tipos lo tendrían colgado en la plaza pública. A estos tipos, en algún momento, ojalá que este país algún día sea un país en serio, habría que hacerle un juicio por alta traición a la patria. Porque usted, ¿qué más traición quiere que la que su gobernante no le cuide la vida de su gente? Esa es la más alta traición que puede haber. Y sin embargo, él lo tiene, ahí andan, tranquilito, no le importa, haciendo el verso, haciéndose los revolucionarios. Ahora Kicillof también, ahora ya alentado por Cristina, ahora ya según dicen, la hora del ministro de Economía está contada, porque el que va a manejar la economía va a ser este tipo, al que el senador Luis Juez creo que lo calificó con el calificativo que le cae perfecto. Dijo, este pendejo es un pelotudo. Y creo que lo definió el senador cordobés Luis Juez, lo calificó fantástico, es un pendejo pelotudo. Y aparte, digo yo, peligroso, irresponsable, chanta. Pero bueno, así estamos. Hoy se conoció esto. Lo termino con esto. Dentro de nosotros acá en Salta, bueno, pero no, este es el tema nacional. A nivel nacional, en septiembre hay elecciones, paso, y en noviembre generales. ¿Usted le va a seguir poniendo el voto a estos tipos que provocaron más de 80.000 muertos por la irresponsabilidad con la que manejaron este tema? Yo no. No sé qué hará usted, pero yo no.